Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos porque nos permite reunirnos por este medio. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema número 5 de la epístola a los Hebreos. Y nuestro tema de hoy tiene por nombre Dios ha hablado. Y como sabemos, hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se comunica y Dios da a conocer sus planes y sus propósitos para su iglesia. Vayamos a la escritura, amados hermanos. Vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice la escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que el autor inicia su carta de una manera muy peculiar y gloriosa al iniciar esta carta, porque dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y ciertamente, hermanos, no es un estilo muy común entre los autores de otras epístolas, pero si lo vemos desde un enfoque más bíblico, vemos que tiene un gran impacto, hermanos. Y de esta manera, hermanos, nos introduce de lleno a la temática de la epístola. Vemos que sin preámbulos, sin rodeos, sin introducciones ni saludos personales, arranca esta epístola. Y en esto tiene algo parecido con la primera epístola de Juan. También tiene algo muy semejante, inicia muy parecido. Además, hermanos, el texto original griego se caracteriza por un estilo elegante que resalta la gloria del tema que vamos a abordar. Y vemos que por sus frases elocuentes y bien equilibradas. Pero por otra parte, hermanos, los 4 versículos iniciales de Hebreos capítulo 1 constituyen una de las oraciones más hermosas de toda la literatura griega. También es notable la concisión de su contenido y la concentración de su redactor, pues en un solo párrafo encontramos afirmaciones claras y precisas referente a algunas de las doctrinas más importantes de nuestra fe. Podemos mencionar las principales: la revelación de Dios, la inspiración de su palabra y la persona y dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que desde el primer momento y desde la primera palabra que se usa, el autor va a empezar a centrar nuestro pensamiento en la persona de Dios y su comunicación con el hombre, pues es Dios quien ha tomado la iniciativa en cuanto a la revelación y por lo tanto es nuestra salvación, pues Dios ha hablado. A diferencia de algunas otras deidades, ídolos, que son ídolos o expresiones mudas que no reflejan a un Dios vivo. Ahora bien, hermanos, lo primero que el autor quiere que entendamos es acerca de la revelación de Dios, es que esta fue dada en 2 momentos distintos de la historia. El autor lo llama de esta manera: en otro tiempo, en que estamos en el versículo 1, y en los postreros días, que está en el versículo número 2. El autor así está dividiendo la historia, hermanos. Entonces, vemos que posiblemente el autor vivía en una época cercana al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Probablemente había nacido y crecido en aquel otro tiempo, es decir, antes del Nuevo Testamento. Pues había vivido en la transición entre aquellas 2 dispensaciones divinas. Pero para nosotros, en cambio, tanto en los tiempos de los profetas como en la época de Jesús, pertenecen a siglos lejanos. Aún así, necesitamos recordar la importancia de la diferencia entre los 2 tiempos. A lo largo de este estudio vamos a examinar el contraste entre estas 2 revelaciones,
la antigua de los tiempos proféticos y la nueva en Jesucristo. Entonces vamos a empezar a ver con la revelación de Dios en el pasado. Vemos en el versículo 1, el autor describe la revelación antigua por medio de 7 pequeñas frases o el primer versículo está desglosada en 7 partes que definen la gran concisión y exactitud, y vamos a verlas una a una. La palabra o la expresión Dios. Bueno, vemos que inicia sencillamente con la palabra Dios, pues Dios es la primera realidad en la vida y por supuesto lo es en la revelación. En contraste con la Biblia, casi cualquier libro secular de hoy que investigue o abarque temas referentes a lo religioso, en esos libros inicia siempre con algo muy peculiar, inicia con el hombre como el protagonista y no Dios. Entonces su enfoque es antropocéntrico, hermanos. Es decir, se centra en hablar acerca del hombre totalmente y no en Dios. A Dios lo toman como como una segunda definición, como algo aparte. La religión en esos libros es percibida como el modelo de las aspiraciones del ser humano. Vemos que también que ellos dicen que es la proyección de sus necesidades emocionales y filosóficas. Según ellos dicen que el hombre necesita justificar su existencia, por lo cual se inventa una religión. Pues el hombre se siente solo en el universo, por lo cual se inventa un Dios. Eso es según lo que dicen algunos libros referente a la religión. En el campo secular se da por sentado que la religión empieza con el hombre, sale del hombre, sirve al hombre y solo tiene validez en la medida que es útil para el hombre. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de definiciones o cuestiones de libros seculares referente a la religión. En cambio, la Biblia siempre parte de Dios como primera razón o causa, pues de Él y para Él son todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 11. Ahora pensemos en lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio Dios creó, lo repito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora también leemos en Hebreos lo que estamos estudiando, Dios habiendo hablado. Entonces vemos, ni el autor de Hebreos ni los demás autores bíblicos se detienen a intentar demostrar la existencia de Dios. Sencillamente la reconocen y la afirman. Desde el Génesis no trata de explicar acerca de la existencia de Dios. La misma Biblia lo afirma y lo sustenta. A diferencia de otras definiciones filosóficas, religiosas, seculares que intentan hablar de Dios, ellos intentan demostrar la existencia de Dios. Vemos que la Biblia en ningún punto en ningún punto de la Biblia trata de demostrar la existencia de Dios, pues Dios es. Entonces, quizá también se sobreentiende que la existencia de Dios jamás puede ser demostrada ni tampoco puede ser negada por argumentos filosóficos y debates teóricos. Dios, por así decirlo, es la gran premisa de la Biblia. Así pues, cuando el autor de Hebreos empieza a hablarnos de la revelación divina, no nos habla en el sentido religioso del ser humano, ni tampoco describe la diversidad de formas religiosas que ha habido en diferentes culturas, ni centra nuestra atención en lo humano, hermanos. Es algo importante de tomar en cuenta, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces vemos que su punto de partida es radicalmente diferente, pues es bíblico y cristiano, pues su manera de ver las cosas empieza con Dios mismo.
Entonces, si queremos entender la vida, lo primero que debemos saber es que existe un solo Dios y que este Dios verdaderamente se ha comunicado con el hombre, pues Él está ahí y no está callado, hermanos, pues Dios ha hablado. Él es un Dios cuyo carácter, persona y obra han sido revelados por Él mismo. A Dios nadie le descubrió, Él mismo por su beneplácito se deleitó y se ha dado a conocer a los hombres. Nuestro texto tampoco empieza de la siguiente manera: los dioses habiendo hablado. La Biblia no empieza así, hermanos. Dios es uno y único. Por lo tanto, los demás seres que se hacen pasar por dioses no lo son en realidad. O bien pueden ser manifestaciones de demonios, o bien son creaciones del ser humano creadas a su misma imagen conforme a sus propios deseos y pasiones. El Dios del que el autor de Hebreos nos habla es el Dios que se reveló a los padres, es decir, el Dios que habló a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y podemos enumerar una larga lista de hombres de Dios que fueron mencionados en la Biblia. Él es el Dios que se reveló como Jehová, el gran yo soy, o el yo soy el que soy, cuya existencia trasciende todo conocimiento nuestro y cuya realidad se escapa de toda definición expresada en los términos finitos de nuestro vocabulario humano, por lo cual hemos de conocerle como aquel que es. Y reconocemos, hermanos, que somos finitos, somos limitados. Aún nuestra propia lengua o vocabulario no tiene la capacidad de expresar la magnificencia, lo grandioso de Dios. Cualquier expresión terrenal es finita, limitada, hermanos. Sin embargo, tenemos un lenguaje y tratamos de apegarnos a nuestro lenguaje y tratar de expresarlo de la mejor manera, puesto que vemos que Dios, Él es quien da origen a todas las demás realidades, y puesto que nosotros somos una de ellas, no podemos alcanzarle ni podemos encajonarlo en una definición para poderle comprenderle y describirle, hermanos. No se trata pues de una deidad cualquiera. Hebreos, por así decirlo, nos habla de un Dios con nombre y apellido, de alguna manera si lo podemos describir. Dice, yo Jehová, así dice Isaías, este es mi nombre. Así Isaías lo describe también. Él es el Dios de los padres. Es igualmente el Dios que habla por medio del Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Aparte de Él, hermanos, no hay otro. No compartirá su gloria con otros, ni admite que el hombre le confunda con supuestos dioses de otras religiones. Exactamente, Dios no comparte su gloria con nadie más, hermanos. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios y Señor. Él es el Dios que ha hablado, que se ha manifestado de una manera inconfundible, clara y definida. Y Él es el único Dios, de manera que todo ser espiritual adorado por la religión que sea, que no se ajuste total y absolutamente a las características que Dios mismo ha revelado, no es ni puede ser divino. Por eso, hermanos, he ahí la importancia de conocer a nuestro Dios a partir de lo que Dios ha dejado en la Escritura, de la revelación que nos ha dejado. A partir de ello debemos adorarle y buscarle de una manera cristocéntrica y bíblica, hermanos, porque de lo contrario, muchas veces podemos estar adorando un Dios que no es el de la Biblia, hermanos. Y ahí la importancia de nuestra adoración y exaltación a Dios sea en los términos mismos que Dios ha estado establecido y no nosotros, hermanos, porque quien pone las reglas es Dios, no nosotros.
Es Dios único e inconfundible. Él es el comienzo de todo, el alfa y omega, tanto de la creación como de la revelación misma. La revelación no es una iniciativa humana, hermanos. Los escritos del Antiguo Testamento, aunque redactados por hombres, no son una obra meramente humana, pues proceden de Dios. Ellos dieron origen al pueblo hebreo y no al revés. Y como leímos hace unos momentos en Génesis capítulo 1, verso 1, Hebreos 1:1 y Juan capítulo 1, verso 1, todos empiezan con algo semejante. Empiezan con la realidad de Dios. Pues Génesis nos revela a Dios como creador de todo. Hebreos como el que ha tomado la iniciativa en la revelación. Y Juan 1 combina los énfasis de Génesis y Hebreos y revela como Dios, como aquel que da origen tanto a la creación como a la revelación. Sí, más adelante, hermanos, les voy a pedir que ustedes en su casa, de manera, tómense el tiempo, de una manera cuidadosa, tómense el tiempo, lea cuidadosamente el capítulo 1, hermanos. Tómenlo como una tarea si usted quiere, para que usted vea cómo Dios se muestra como ese Dios creador, pero a la vez como ese mismo Dios se revela como la revelación de Él mismo a través de Jesucristo. El Evangelio de Juan, hermanos, escrito después de Hebreos, recoge las ideas de los dos textos anteriores y nos enseña que el Verbo no solo constituye la suprema revelación de Dios, sino que también fue a través de él que Dios realizó la creación. Pues a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, el origen de todo está en Dios. Él es la primera causa. Entonces, qué apropiado es que la primera palabra de nuestra epístola sea la palabra Dios. Él es el protagonista de la Biblia, no el hombre, hermanos. ¿Ok? La segunda expresión de Hebreos 1:1 dice, habiendo hablado. Ya lo que vimos fue Dios, y ahora el complemento, Dios habiendo hablado. En segundo lugar, hermanos, Dios ha hablado. El Dios del que estamos hablando no es una fuerza impersonal, no es una abstracción o energía, porque vemos que solamente una persona tiene la capacidad de hablar y de comunicarse o de expresarse. Dios, al hablar, se revela como un ser personal. Aquí vamos a ir haciendo un paréntesis, hermanos. Quiero que me lo entiendan en unos términos correctos lo que vamos a abordar. Decir que Dios es solamente un ser inteligente, racional y personal es casi insultante. ¿Por qué, hermanos? Porque el humano va a tratar de humanizar a Dios en sus propios términos humanos. Si Dios es el creador de toda inteligencia, entonces su inteligencia o su sabiduría tiene que trascender infinitamente la comprensión de la nuestra. O sea, es una inteligencia, sabiduría que está eternamente de nosotros. Podemos decir de alguna manera que Dios es como una superpersona. Quiero usar unas palabras correctas, hermanos. Podemos decir que Dios es una superpersona que tiene una superinteligencia, es decir, una omnisciencia, pero no puede ser menos de lo que Él mismo ha creado. Eso es lo que quiero llevarles, hermanos. Dios no puede ser menos de lo que Él mismo ha creado. Es por esto que, aun casi sin saberlo lo que decimos, nos atrevemos a afirmar que Dios es un ser personal. Por eso quería aclarar este punto, hermanos. Decir que Dios tiene una personalidad no es reducirle a la categoría de un ser humano. Estamos utilizando un vocabulario
que sabemos muy bien que no hace justicia a la realidad de Dios. Ok, hermano, espero que en Dios darme a explicar de una manera clara, concisa, de aquello que Dios quiere transmitirnos, hermanos. Entonces vemos que inevitablemente describe a Dios en términos humanos, a lo trascendente en términos de lo finito, pero no tenemos otros, hermanos. Es lo que tenemos y con ese alcance que Dios nos ha dado vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, de una manera que glorifique a Dios. Entonces, el que Dios haya hablado es un hecho claro y contundente, asumido tanto por él como por sus lectores. Dios no se esconde de su creación, no solamente se comunica con los seres espirituales, hablando de sus ángeles. Dios es un ser personal que se comunica con el hombre. El Dios verdadero, hermanos, no se calla ni se callará, sino más bien se deleita en revelarse y relacionarse con nosotros. Y en ese sentido, hermanos, el concepto de revelación en la Biblia está en el polo opuesto de la religión entendida como creatividad humana. Es Dios quien se ha revelado a sí mismo y no el hombre el que ha descubierto o inventado a Dios, pues Dios ha hablado. Y podemos decir que Dios ha hablado en tres personas. Es bastante obvio que en estos primeros momentos de su epístola, el autor estuviera pensando en Dios tal y como era conocido en los tiempos del Antiguo Testamento y por lo tanto primordialmente en la persona del Padre. Sin embargo, en el capítulo 2, verso 3 de Hebreos, vemos que vemos que en el Evangelio la plena revelación de parte de Dios fue anunciado primeramente por el Señor. Entendemos que el Señor Jesucristo. Y si pasamos al capítulo 3, verso 7 de Hebreos, vemos que la revelación del Antiguo Testamento es la palabra, es la palabra del Espíritu Santo. Decir que Dios nos habla es decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos hablan. Vamos a ver otra expresión, hermanos, que es la que le sigue cuando habla y dice muchas veces. Dios, habiendo hablado muchas veces, nos dice que en esta parte el autor nos dice que Dios ha hablado repetidamente. Una cosa está bien clara. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios habla tras vez, hermanos. En el Pentateuco constantemente vemos expresiones como y Dios dijo. En los libros proféticos vemos así dice el Señor. Dios habla a lo largo de la revelación del Antiguo Testamento. Habla a Adán y Eva, habla a Caín, habla a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, habla a Moisés y a Josué, habla a David y a Salomón, habla a una larga lista de profetas, comenzando por Samuel. Desde luego Dios ha hablado muchas veces, por lo que podemos observar. Sin embargo, esta misma frase se podría traducir de la siguiente manera: en muchas porciones o en muchas partes. Y comprendida de esta manera, da a entender que Dios ha hablado en distintas etapas. No todo el mensaje de la revelación de Dios fue dado en el mismo momento. La revelación del Antiguo Testamento es progresiva y es como si Dios dijese una palabra y luego diese tiempo para que los seres humanos pudieran digerirla bien antes de comunicar otra. No sé si les ha pasado, hermanos, que de momento hay versículos que pueden ser complicados de leer o de entender, porque a veces no tenemos las suficientes herramientas para poderla comprender y Dios en su momento, a través del estudio, a través de la exposición de la escritura o del estudio personal, Dios nos puede dar a conocer aquello que no entendíamos antes. Esa es digamos que es una revelación progresiva, porque lo que usted conocía hace 3 años, hoy ya no es el mismo conocimiento. Usted, si es hijo de Dios, pues va a ir progresando ese conocimiento progresivamente en la revelación de Dios.
conforme a Dios le va dando a conocer. Entonces, hermanos, ya para ir concluyendo, así paulatina y progresivamente Dios iba revelándose a lo largo de los siglos, pero al ser progresivo, el mensaje del Antiguo Testamento necesariamente era parcial y fragmentario. Dios revelaba una cosa y a otra cosa, paulatinamente, bloque por bloque, pedazo por pedazo. Ninguno recibió toda la revelación. Es como si a lo largo del Antiguo Testamento se hubiera ido formando las piezas de rompecabezas. Entonces nos deberíamos sentir privilegiados, hermanos, porque los antiguos padres, los profetas, quisieron ver aquella gloria que estamos viendo en Jesús. En Jesús nos ha sido revelado todo, hermano. Todo el consejo de Dios ha sido revelado en Jesús. Y en eso nos debemos sentir privilegiados y honrados también porque Dios nos ha dado a conocer acerca de Él. Entonces ya para ir concluyendo, hermanos, veremos que en el versículo 2, solo en Jesucristo fue posible que todas las piezas ocuparan un lugar definitivo para revelarnos el cuadro completo. Por lo tanto, la revelación del pasado fue fue de inspiración verdadera, de origen divino, pero incompleta, parcial, dada progresivamente a trozos. Y bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro tema del día de hoy. Eh, Rogamos a Dios que la palabra vaya siendo provechosa a su espíritu, a su alma, que lo vaya edificando, que lo vaya afirmando, que vaya conociendo a la persona de nuestro Dios de una manera más comprensible, más entendible. Y rogamos a Dios que en la capacidad que a Dios cada uno nos ha dado, lo podamos conocer más íntimamente y podamos vernos cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer y despedirnos, hermanos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Señor, y agradecemos por lo que hoy tú has hecho con nosotros, a darnos a conocer todo tu consejo a través de Jesucristo, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Solo en ti estamos completos, estamos saciados en ti, Señor, y estamos agradecidos, Padre, por enviar a tu Hijo, para que te conociésemos, Señor, porque todo aquel que ve a Jesús, te conoce a ti, amado Padre. Te glorificamos, te bendecimos, y te pido por tu iglesia y por mis hermanos, para que sean edificados, sean afirmados y sean santificados por tu palabra, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, y si Dios permite, nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego.